Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu, porque estamos visitando a las familias y hoy especialmente aquí queremos conversar como siempre con nuestros padres, con nuestras madres, en fin, todo lo que nos cuentan de la vida, todo lo que Dios nos ofrece en la vida también y que después ellas y ellos han sabido transmitirnos a los hijos, han sabido transmitir también ahora, ¿verdad?, a los nietos y así a todas las generaciones que están viniendo. Es importante, ¿verdad?, recordar un poco el pasado, cómo hemos nosotros mismos surgido y por qué nosotros hoy estamos en esta situación en la que vivimos nosotros. Es gracias a nuestros padres, gracias a nuestros abuelos, gracias al esfuerzo que ellos fueron haciendo poco a poco y fueron sembrando y dejándonos lo que nosotros le llamamos en el sentido espiritual el reino de Dios, ¿verdad? Pero en el sentido así mucho más humano decimos lo que ellos nos transmitieron como valores y principios para saber vivir, para saber manejarnos en la vida. Muchísimas gracias hoy por recibirnos aquí en tu casa. Gracias a usted, padre. Bueno, lo primero que hacemos siempre es presentarnos un poco. Sí. Queremos saber tu nombre, dónde naciste, tus padres, tus hermanos, etcétera. Sí, yo nací en Asunción, me llamo Miriam Brito de Cantero. Mis padres son Eustaquio Aguirre y Sebastián Apolinar Brito. ¿Viven todavía tus padres o ya no? Ninguno de los dos. Ya fallecieron. Ya fallecieron. ¿Y hace mucho que fallecieron o Sí, fallecieron? hace más de 18 años. Más de 18 años, o sea que ya hace un tiempito ya. Un tiempito ya, padre. Ya. Hace mucho ya. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes dónde nacieron en Asunción? ¿En qué barrio? Villa Aurelia yo nací, pero luego nos mudamos. Se mudaron después. Sí. ¿Y hasta qué grado, qué edad estuviste por Villa Aurelia? Segundo, tercer grado, por ahí. Segundo grado por ahí. ¿Y ahí tenían su escuela? ¿Te fuiste a la Sí, escuela? Sí, era una escuela con un patio grande. Ah, sí. Pero no te acordabas el nombre de esa escuela. San Cristóbal, puede ser. Ah, sí, San Cristóbal, sí, sí. San sí, Cristóbal, ahí. pero era chiquito cuando eso, padre. Claro, cuando comenzaba sí, recién con los padres canadienses. Sí, puede ser, yo era chica, no me acuerdo, padre, Claro, pero... y claro, hasta sí, el segundo grado, sí. seguramente que te llevaban, papá, mamá te llevaban. Y la verdad, las cosas que mi mamá alzaba nomás así el alambre y nosotros ¿sí? ya entrábamos, porque era muy lejos para irnos por enfrente. Ah, claro. Sí, era una escuela humilde. Era, sí, sí, sí. Sí. Y ahí también nos pasaba la merienda, como les estuve comentando. Ah, mira, un poco, che. Sí. O sea, sus padres Sí, le llevaban mamá, el famoso recreo. tortillitas. Cuando llegaba la hora, Sí. ahí me llevó, se iban hasta el alambrado Hasta el alambrado otra vez. de la escuela. Sí, así mismo era. Y la casa de usted lindaba con la escuela. No, no. quedaba a media cuadra. A media cuadra. Sí. Entonces venía Sí. hasta el No alambrado. había ni vehículos que pasaban por ahí, Claro. en ese entonces. No había. Y después se mudaron. ¿Y a dónde fueron? Miriam. Bueno, fuimos a vivir en la casa de mi abuela. Ella vivía en Barrio Obrero, En cerquita de la Escuela Perpetuo Socorro. Sí. Y nos mudamos ahí. Nos fuimos a la escuela, ahí hicimos adentro del colegio luego, porque la escuela religiosa, pues todo es primero la misa, la iglesia, Claro. el estudio bíblico, todas esas cosas. Con los redentoristas. Ahí están los Sí, redentoristas, sí, los padres, sí. Y ahí hicimos la primera comunión con mi hermana juntas. Y después otra ya nos mudamos en otra parte, padre. Eso está sobre Estados Unidos y 21, ¿verdad? Sí, estaba Allá al fondo. Sí, Entonces ese es Barrio Obrero todavía. yo creo que sí. Barrio Obrero creo que es todavía, ¿verdad? De esa parte. No estamos nomás en el centro, no, No, en el claro, Barrio claro, Obrero. claro. Ya estábamos cerca de la avenida
Sí, donde están todos. el 21 proyectadas. Por ahí, sí. El nombre Así. no sé, pero se le conoce por el número. Yo ¿verdad? la cancha Cerro Porteño es más lo que más conocía porque ahí pues, hay un parque enfrente, Claro. una doble avenida. Sí. Y ahí eran las reuniones entre los O compañeros. sea, ustedes se iban hasta ahí. Sí, cerquita era nuestra No, casa. queda lejos. No, caminando así 2 cuadras, cortas. Ah, ya. La cortitas, casa. sí. La casa. Sí, y después, ¿hasta los cuántos años estuviste allí en Barrio Obrero, en la Yo terminé colegio? ahí mi 6º grado. sexto grado? Sí. Después mi papá compró una casa que ya era nuestra en San Vicente. Ah, ya. En San Vicente. Y ahí ya nos íbamos a la iglesia San Vicente y nos íbamos al colegio en la ¿Y de normal. quién te acordás ahí en la iglesia San Vicente? ¿Cuántos años estuviste ahí? Ahí ya era casa propia, entonces Sí, ya casa tenías más propia. tiempo. Muchísimos padres se cambiaron. Ah, ya. Muchos padres se ¿Te cambiaron. acordás alguno? Payaquino, Pay Bordón, Zacarías Ortiz, Ortiz, Agüero, Ortiz. Monseñor Zacarías Ortiz. Sí. El Él me alto, acuerdo, el sí, Paipucú que alto. le decían. Paipucú le decían, padre, así mismo. Sí, Y a él, y nos íbamos a la misa los domingos, claro. Y él era luego el párroco, ¿verdad? el párroco. Y había un grupo siempre de sacerdotes en ese tiempo. Mucho. Y después creo que ya hubo colegio también ahí, en San Vicente. Oratorio lo que tenía, Oratorio. ¿verdad? O sea, toda la parte juvenil, Sí. la parte de deporte. Lastimosamente nosotros no nos podíamos ir, no porque mi papá no quería. Sí. No, y esa obra salesiana estaba más dedicada a los varones, A los varones. porque era estilo oratorio festivo y era fútbol, era deporte. Se permitía también, ¿verdad? No había Sí. ningún problema. Pero claro, detrás del fútbol, detrás de la pelota, como decimos casi siempre, van más los varones Los que varones. las niñas. Y antes de los papás no querían ni que le hablen a los varones. Claro. Ay, Bueno, y después de San Vicente, y ahí yo ya me quedé hasta que me casé. Padre. ahí ya Sí. estuviste hasta que se casó. ¿De ¿De dónde se iban ahí en San Vicente a la Al escuela, colegio. además de la Y parte yo religiosa? me iba en un colegio privado, Ah, ya. el Liceo de Cervantes. Ya. Sí. Y mi hermana sí se iba en colegio del Estado que estaba ahí cerca del, ¿cómo se llama? Sí. Allí en San Vicente mismo. Sí, en San Oh, Vicente. ya. No era lejos. Sí. No era lejos. Caminando, hermano, íbamos. Claro. Sí. Sí, ahí hay uno. Liceo de unos cuantos Cervantes, colegios. Liceo Andrés Bello, donde yo le llevaba a mis hijos. Quiere decir que estuvo mucho tiempo ya porque yo era joven. ¿Y Liceo Cervantes dónde queda? ¿En el centro? Ahora ya terminó, padre. Ya no hay más. Sí, ya no hay más. Ya. Es como que Pero eso quedaba hacia el centro de Asunción. No, no ahí era el mismo. centro, era ya Asunción, pero no era el centro, era un Entiendo. colegio que estaba así como Hacia la tantos. periferia. Claro. Mira qué interesante. Sí. Entonces. Y ahí yo me recibí hasta bachiller. Y después tenía ganas de estudiar magisterio. Primero, antes de eso me fui en la Normal 2. Ya. Sí, y ahí hasta el 6º curso. Después si ibas a hacer el 4º ya tenías que ser para maestra. Ya. Sí. O sea que Pero- estaba bien direccionada Sí. ya entonces. Y para hacer tenía que irme en doble escolaridad. Y eso también no pude. Papá quería que nos vayamos a la mañana y la otra mi hermana a la tarde. Ya. Sí. Para que Alguien tenía que quedar en casa. quedarse en casa a ayudar, exactamente. Y así me gustaba mucho magisterio, pero no pudo ser. Claro. ¿Y tu hermana que ella estudió algo? Estudió muchas cosas, pero no en la facultad. Ya. Estudió corte y confección, muchas ¿Y cosas. dónde hacían esos estudios así? ¿En San Vicente mismo? ¿O se iban hasta el centro? No, todas las cosas que hacíamos casi eran cerca, Ya, porque no manejábamos caminando nomás. claro. Teníamos miedo al colectivo. Sí. Y también no era La tan misión de fácil. amistad, padre. ¿Conoce la misión de amistad? Sí, claro. Y ahí Eso de había General Santo. Todos los estudios, había ahí todo tenía lo que todo. uno podía para las nenas, vamos a decir, las chicas. Claro. Sí, y nos íbamos juntas. Entonces ustedes iban allá hasta Misión de la Amistad. Sí, Y tenían un poco todas
carreras ahí, por decir así. Todas las carreras. Y todo gratis era, ¿verdad? Y ahí quedaba muy cerca, ¿verdad? Cerquita, 6 cuadras de mi casa, nomás también a la Misión de Amistad. Y mi hermana entraba ahí detrás de la Misión de Amistad, hay una escuela que es del Estado. Claro. Ella se fue ahí, hasta el 6º curso ya terminó ahí. Qué Porque dice que le dijo a mi papá que ella prefiere irse en un colegio del Estado para que él no pague la cuota. Entiendo. Entonces, como que ella... Y que le dé nomás la plata que es lo que iba a pagar para, para ahorrar. Ella va a ahorrar y va a ir al colegio del Estado. Qué bien, qué interesante. Ella es demasiado. Bueno, muy bien, así entonces estamos hablando aquí con Miriam, le estamos visitando en su casa, estamos conociendo un poco también de todo lo que ella ha vivido, cómo se ha formado también. Nosotros volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Upucuepu, por estamos nosotros visitando aquí a la señora ya Miriam, ¿verdad? Viuda de cantero. Viuda. Así ya, ¿verdad? Entonces, tu esposo falleció hace poco, ¿verdad? Va a ser 2 años. Hace 2 años. Va a ser 2 años. Qué rápido que pasa el Sí, tiempo, pasa ¿verdad? El señor Alcides. Bueno, ¿y cómo ustedes se conocieron, Miriam? A ver, contanos un poco tu historia, cuando comenzaron su familia. Este año, ¿cuántos años de matrimonio tenían que haber cumplido ya? Y estaba por ser 50 años. 50 años de matrimonio. Sí, 50 años. Ya. Rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa rápido. Sí. Lastimosamente ya no está Y él. claro, entonces van a festejar él desde el cielo y nosotros desde aquí, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron con don Alcides? Yo le conocí en el portón de mi casa. En el portón de Sí. tu casa. Yo estaba hablando con una amiga y en eso él se bajó del colectivo, que era así cerquita también. Ah, ya. Y le Eso saludó. ya en tu casa en San En mi Vicente. casa en San Vicente. Sí. Y le saludó a la chica y cruzó la calle y me saludó a mí. Y le dijo, te presento a una amiga. Ah, mira, pues. Y hablamos un poco y después pasó ese heladito que toca su cosa. ¿Quién toma helado? Dijo. Sí, le dijo la chica. Ah, sí. Y nos O compró sea, el este que helado. venía recién de haber cobrado de su trabajo, pues. Y era barato que cuando eso el helado. Ya el helado. Ahora no va demasiado caro está todo. No, ahora ya no te invita más helado. Ahora hay que llevarle a un restaurante primera. Y así siempre, yo ya me iba más o menos hacia el portón y él me saludaba al pasar. Yo sabía el horario en que tenía que pasar. Ah, sí. O sea que vos ya salía al portón. Sí, yo salía porque a mí me parece que me impresionó así un joven tan bien puesto, con un aroma tan lindo. No sé, primera vez que yo ¿Y él venía de su trabajo? venía de su trabajo, ¿Dónde trabajaba él? en Hacienda. Ah, en Hacienda. Sí, él era secretario de no sé quién, siempre cambiaba de jefe. Ah, sí. Y todo el día se iba a ¿Él comprar. qué era? ¿Contador era? O... No, él era auxiliar. Auxiliar comenzó. Sí. Siempre estaba en la parte de secretaría. Ah, secretaría. Antes pues se usaba mucho la Ya máquina. te cosas estudiado luego dactilografía. Sí, Uno taquigrafía, dactilografía, todo eso. Ah, Y mira. él sabía todo eso. Ya. Y yo también empecé a estudiar, pero ya después de casada. Ah, después de casa. Pues tenía una cuñada que... ¿Y cuántos años primero estuvieron así? Un año nomás. padre. Un año. Un año. Porque él me visitaba así como amigo. Ah, Y a mi papá no le gustaba, me dijo. Que ese muchacho es un poco osado, me dijo. Viene como amigo mucho, nomás. viene mucho y Viene mucho y viene solo como amigo. yo le comenté a él y me dijo, voy a hablar con tu papá y voy a llegar como tu novio, me dijo. Sí. Pues nosotros ya estábamos ya Claro. y le dije a mi papá y me dijo, no, yo no quiero hablar con extraños, me dijo. Y pasó el tiempo y él seguía viniendo. Y me dijo mi papá, ahora sí ya quiero hablar con él, me dijo. Ah, tu papá ya. Mi papá. Y yo le comenté a él y se fue. Él siempre venía los martes, jueves, sábado. No vino. No vino más ni martes, ni jueves, ni sábado. A la Y cuenta. bueno, yo dije, ya no va a venir más al CIDE. Le dije Claro. a mi hermana. Y después vino llegando, después 15 días por ahí, padre. Ya. Y yo siempre ponía 2 sillas así en el jardín, nomás yo le recibía. Ah, entiendo. Porque antes pues era todo distinto, padre. Sí. No podía hacerle entrar a tu casa, no tenía que pasar al baño, ¿no? Un montón de cosas que Aquí los al padres... baño no podía pasar. No, porque si no ya es mal educado. Ah, sí. Algo así. Pasa tu baño y ya es mal educado. Sí. No había luego baño de visita, ¿verdad? No había uno solo y en el fondo. Allá en el fondo. Así mismo, padre. Y se sentó, yo puse siempre la silla uno al lado del otro y él agarró, se paró, puso así enfrente de mí. A la cuenta. Y yo dije, ¿qué será que le dijo que es mi papá? Dije, porque ya habló fue con él. Claro. Y me preguntó si no me quería casar con él. A la cuenta. Sí. Bueno, eso es lo que cambió la silla. Sí. Y se hasta que se puso así delante, si le decía que no, iba a levantarse y iba a salir corriendo. No sé. Ay, y ahí entonces, Ay, bueno, te emociona. sí. ¿Hace cuántos años eso? 48 años por lo menos, ¿verdad? Más. O 49, más.
Porque ahora ya iban a cumplir 50 años de Y matrimonio. sí, y Sí. un año y antes Un año y un poco, entonces 49 años por lo menos. ¿Y cuántos hijos tuvieron ustedes, tres Miriam? Tres hijos. hijos. Mira un poco, che. ¿Y Dos cuáles son los varones. nombres de tus hijos? A ver si te acordás todos. Sí. Fernando Cantero, Sí. Diego Cantero y Miriam. Ellos nacieron, él nació en el 77, Diego nació en el 78 y Miriam después de 10 años. Después de 10 años. Sí. Ah, mira un poco. Sí, yo tuve problemas y el doctor me dijo que yo no iba a tener hijos. Y vino la nena Ah, igual vino. Vino Una la nena. nena igual. Ya. Y ella es Un Miriam. milagro. Ustedes querían la nena, entonces. La verdad que yo decía que mis hijos ya me van a traer las nenas. Ah, Porque sí, el médico Oye, me dijo dijiste, que voy a tener ya sí, nieta, dijiste. sí, voy a tener nuera. No era. Claro. Se llama. Pero Dios sabe lo que hace. Claro. Le tuve a mi hija y de ella tengo 3 nietas. De Fernando tengo 3 nietos y de Diego 3 nietos. Son Dos nietos. 6 nietos y 3 Por eso- nenas. De la mujer tenés todo nena. Sí, Y de los varones, todo varones. todos varones. Mira, porque che, la genética, La nena. genética. Que sigue, y vos también no podías tener nena. Y al final, Yo después de 10 años. De 10 años tuve. Qué interesante. Sí, la muñeca. Y esa era la adoración de su papá. Claro, imagínate, Sí, porque la nena la siempre princesa. lo para el papá y además después de 10 años. Así De haber mismo, esperado. padre. Así mismo fue. Sí. Y después vino lo ¿Y peor. dónde le educaron sus hijos? ¿Dónde ustedes Y Fernando- vinieron ya aquí en esta Sí. casa? O Mi hijo mayor tenía 4 años cuando yo me mudé en esta casa. ya. ¿Y dónde vivían mientras tanto después de casarse? Yo ¿Dónde se casaron? Sí. en la iglesia salesianita. En Salesianito Sí. se casaron. Ya. Y después vivimos en la casa de Alcide que quedaba así a la vuelta de mi casa también. ¿En serio? Sí. Con Y- razón que uno veía siempre bajarse del colectivo. Sí, yo le veía, pero mi casa estaba en la dirección luego de la avenida General Santos. La Y él tenía que doblar así sobre Magallanes un poquitito más. Ya. Pero ¿Y qué pasó de esas casas ahora? ¿Se vendieron todas esas la casas? casa de mi papá se vendió, está Sí. tan bien ubicado, se vendió. Claro. Y ellos vivían en casa alquilada. Sí. Y después de eso, después de casarnos ya, nos mudamos en Panambireta. Acá cerca ya es parte, no es Malambaré, pero una cuadra así, cruzando la vereda ya es Asunción. Entiendo. Y ahí vivimos también muchos años, hasta que Alcide compró el terreno acá, pero él no quería mudarse de su mamá. Ya. Le quedaba mejor allá. Y sí, le quedaba mejor. Y yo quería para mi casa. Después vinimos, él tenía 4 años cuando vinimos acá, Fernando. Sí. Y acá pasamos de todo, pero lindo. Pero cuando vinieron aquí a esta zona, Era hace 45 años por lo menos. desastre, era padre, parecía estero acá enfrente de la casa. Y Por acá en la esquina, así que yo no sé cómo uno podía entrar, porque eran 2 caminitos así, y abajo se veía el Como raudal, un precipicio. como un precipicio, Sí, se similar nota al que una bajada estaba, muy grande. similar al que estaba allá cerca del abasto. Así era, Sí. sí. Y desesperante era. Pero se fueron adaptando. Nos fuimos adaptando. ¿Y dónde después mandaste a tus hijos, por ejemplo, para la catequesis, para la parte de formación religiosa? En la iglesia, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Virgen Rosario, No. Acá cerca hay una iglesia. Sobre Santa Elena, Santa Rosa. San Juan Bautista. San Juan Bautista. Sí. Ahí yo me fui muchísimos años, padre, porque le acompañé a mis hijos al principio y después a toditos mis sobrinadas, a toditos. Y ahora pues la catequesis se hace con los padres y los niños. Sí. Y siempre me fui. Lo que le llamaban siempre la catequesis familiar. Exactamente. Y eso a mí me encantaba. Te encantaba. Sí, Yo te iba, me iba. pero te iba vos, tu esposo no se iba. Él no. Don Alcino sí. Él, todo lo que hizo después de su primera comunión,
todas esas cosas. Con usted hizo todo lo que tenía que hacer. ¿En serio? Sí, padre. Ya. Eso fue la bendición de él. Mira un poco, qué interesante. Yo le puedo asegurar que usted le hizo Sí. recordar, pasar, saber que tenía que tener fe, que tenía que tener responsabilidades. Y se volvió Muy, muy, muy muy de la aferrado a la fe después, a la ¿verdad? fe. Sí, sí, sí. Está sensible. Usted que ha de saber, padre, cuando venía junto a él como Claro, claro. súper sensible. Y a mí me gustó porque él no quería. Yo siempre le decía, porque yo me iba a las comunidades, salía a visitar las casas con la señora, ¿cómo era? De la Virgen, la acompañábamos. Sí, sí. Claro, claro. Y me decían mis amigas, le vamos a llevar la hostia a tu marido. Sí. No, yo no quiero que una mujer me traiga la Sí. hostia. Cuando venga al país. Y de repente el país apareció, un regalo de Dios. Y él 3 años por ahí estuvo así, padre. Mira un poco. Sí, todos los jueves él esperaba para tomar las hostias, rezar. Cambió su vida espiritual. Qué bien, Sí, qué bien, qué alegría. sí. Porque Bueno. yo siempre le invitaba. Yo me fui en varios grupos así de la iglesia. Claro, claro. Y quería irme con él. Porque yo veo pues cómo se van todas las Pero familias. trabajaba mucho también, ¿verdad? Sí, trabajaba mucho. Sí. Trabajaba Su mucho. horario Eso era sí. bastante complicadito también. Sí, siempre estuvo muy ocupado. Sí, muy ocupado. Muy ocupado estaba. Así. Pero igual yo quería que se vaya conmigo, pero no logré. Pero nunca me prohibió irme en los retiros. Yo me iba en todas partes. Siempre me Y iba. una vez, recuerdo, había fallecido su hermana, creo que Sí, Noemí. su Sí, hermana. sí, Y cuando eso es que él se acercó y me habló, ¿verdad? en Y serio. me dijo cuando eso, mira un poco nuestra condición humana, ¿verdad? Y esto en cualquier momento me puede pasar a mí. Así, eso recuerdo hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, y creo que ¿cuántos años después falleció? Después de 2 años por ahí, ¿verdad? 2 años. Después de Noemí. Sí, Ya. 2, 3 años. 2, 3 años por ahí Sí. también después Sí, que que pasa muy pronto, pues los muy años. rápido, Sí. muy rápido. Y que él falleció ya de nuevo otros 3 años más. Todo. Así es. Bueno, entonces así estamos visitando aquí a la señora Miriam, recordando un poco sobre todo las cosas lindas que el Señor le ha regalado de la infancia a tus padres, ¿verdad? Mis padres. Vos me dijiste que no le conociste mis a tus hermanos. abuelos, ¿verdad? No le conocí, conociste. padre. Ya, Lastimosamente, no. De nombre sí. claro. Y Después el último lugar donde vivieron en San Vicente. San Vicente, Ahí el barrio San Vicente con Sí. los salesianos, toda la Valenciano. parroquia San Vicente. Y después ya aquí hacia Lámbare, con los padres que están aquí entonces en San Juan Bautista, ¿verdad? Sí, San Juan Bautista, después me voy en la iglesia cuando puedo, me voy también en... Aquí cerca es la capilla María Auxiliadora, Sí, y me voy también en Santa Elena. del Carmen. a Virgen del En Santa Carmen. Elena lo que no me voy, una sola vez me fui. Exactamente. No sé todavía cómo tengo que ir. Pero voy Bueno, a ahí con pegar. Carmen ya te va Claro, claro, me van a llevar lo primero. el camino para llegar ahí. Claro que sí, padre. Bueno, muy bien, queridos amigos, así nos vamos despidiendo, agradeciendo que nos hayas recibido y poder hablar un poco, conversar sobre cosas tan lindas que uno recuerda y sobre todo los valores y los principios que uno va aprendiendo también en la familia. Y les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Upicue Pupore.